Nacional. Pertenecen al poder político de Catamarca. Los que mataron a mi hija lo quieren encubrir a toda costa. Entre los nombres de los asesinos aparecían Guillermo Luque, hijo de un diputado nacional, y Pablo y Diego Jalil, sobrinos del intendente. Todo lo que rodeó el caso fue un escándalo. Nosotros, la familia Luque, no tiene absolutamente nada que ver juntamente con mi hijo. Hay una serie de personas que se han agrupado para acusarme a mí. Quieren dividir a la familia catamarqueña. Las marchas de silencio. Y el deseo de que en este país, de una vez por todas, reine la justicia que tanto queremos. Finalmente, los únicos presos fueron Luis Tula y Guillermo Luque. Hoy ambos están en libertad. Fue el primer caso tomado como femicidio, porque hasta ese momento siempre la mujer tenía la culpa. Con la muerte de mi hija se ha ido una parte de mi vida. Fernando Báez Sosa y María Soledad Morales tenían algo en común, toda una vida por delante. Llegaron sus vidas cuando eran muy jóvenes y hay familias, en el caso de Fernando, Graciela Sosa, su mamá, Silvino, su papá. En el caso de María Soledad Morales, Ada Rizardo, su madre, Elías Morales, su papá, no tienen consuelo. A todos nos conmocionaron ambos homicidios porque eran muy jóvenes y se cumplieron 35 años del crimen cometido por los hijos del poder, María Soledad Morales. Y acá queda la sensación, recién la escuchábamos también a la gran Fanny Mandelbaum, de que hay impunidad todavía. A pesar de que hubo condenados, ahí vamos a mostrar quiénes fueron los condenados. Recién en el video escuchábamos algo. Guillermo Luque, condenado a 21 años de cárcel. Guillermo Luque era hijo de Ángel Luque, que era diputado nacional por el justicialismo, formaba parte de lo que era el ambiente cortesano de la familia Saadi. En el momento del homicidio de María Soledad Morales gobernaba Catamarca Ramón Saadi, hijo de Vicente Leónidas Saadi, que era un caudillo político muy importante del justicialismo. El otro condenado, Luis Tula, sentenciado a 9 años de prisión. A él lo acusaron de ser el entregador, partícipe secundario. Si existiera hoy, si hubiera existido en ese momento lo que hoy es el agravante de la violencia de género para condenar a un responsable de haber matado a una mujer justamente por un homicidio, hoy sería tomado como femicidio y Ángel Luque no hubiera salido nunca de la cárcel. Guillermo Luque nunca habría salido de la cárcel. No estaría gozando de la libertad como hoy. Él está justamente fuera de prisión y la familia de María Soledad Morales la sigue llorando. Y voy a tomar en esta siguiente placa una frase de Gustavo Taranto. Gustavo Taranto fue el fiscal que tuvo a cargo el juicio contra Luque y Tula por el homicidio de María Soledad Morales. Hubo mucha gente, y esto lo va a explicar la invitada, que en ese momento dudaba. Le echaba la culpa a la víctima, también lo había dicho recién Fanny Mandelbaum, le echaba la culpa a la víctima. Hubo que trabajar y mucho, no solamente de la justicia, sino también desde la familia de María Soledad Morales, para probar la responsabilidad de gente que no están todos los que fueron los responsables condenados. Y quise tomar esta frase de Gustavo Taranto en el alegato que terminó en el juicio que terminó con la condena contra los acusados del homicidio de María Soledad Morales. María Soledad nos dice: me drogaron y yo no quería. Yo le creo a María Soledad. Nos dice: me violaron y yo no quería. Y yo le creo, sostiene Taranto. Y nos dice: esa persona me golpeó y tragué mi propia sangre. Y yo le creo, porque María Soledad no tiene razones para mentir. A María Soledad la violaron, la drogaron, la mataron, la vejaron y la descartaron como basura al costado de la ruta. El cuerpo de María Soledad Morales apareció 2 días después de que la vieran por última vez con vida, cuando ella había ido a un local, a la Fer Rouge, era un boliche del centro de Catamarca, donde hacían un baile para juntar dinero para el viaje de egresados que iba a hacer a Villa Carlos Paz, a Córdoba. En un momento de la noche, ella tenía que ir a su casa
iba con la amiga y con el novio, quedó en la parada de colectivo y ahí la levantaron. La levantó supuestamente Tula, la lleva a un boliche a Clibus, que está en la sierra, arriba de lo que es la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, y de ahí la llevan a otro lugar y la matan. Y después abandonan el cuerpo. El colectivero que encontró el cuerpo de María Soledad Morales fue amenazado de muerte. Hubo muchos testigos que fueron amenazados o asesinados, y también hubo mucha gente que se encargó de borrar pruebas y ensuciar a la familia de María Soledad Morales. Vamos a ir justamente con la última placa que tiene que ver con lo que es el homicidio de María Soledad Morales, para que tengan en cuenta la dimensión que tuvo. 66 marchas de silencio. La primera marcha de silencio fue el 14 de septiembre de 1990 y comenzó, era una marcha de silencio porque había mucha presión ahí para que la gente no hable en Catamarca, y hicieron 66 marchas de silencio para que el caso se visibilizara a nivel nacional. ¿Y quién fue una de las que visibilizó el caso? Marta Peloni. Marta Peloni era la máxima responsable del Colegio del Carmen, donde iba María Soledad Morales, donde estaba cursando su último año de secundaria, cuando ella iba a hacer la carrera de maestra jardinera una vez que terminara justamente de cursar el secundario. ¿Me confirmás, María Marta? ¿Está ya Marta Peloni? Está. Hola, María Marta. Hola, Marta Peloni, ¿cómo le va? Gustavo Carabajal y Jenny Dicero la saludan. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo están ustedes? Yo bien. Indignada otra vez, 35 años después de la muerte de María Soledad, y todavía queda pendiente que digan la verdad los medios que me han pedido notas, las he dado esa verdad y nunca la publican. Bueno, yo solamente voy a decir, porque le tengo mucha confianza a Gustavo, desde hace muchos años nos conocemos, que todo fue tan tramado el encubrimiento como está ocurriendo ahora con Loan desde el gobierno de la provincia de Corrientes, encubierto por el presidente de la República entonces, que era Menem. Menem mandó a los 3 que tenían que tener una actuación específica a cambio de la paga que les dio. Y se supo la verdad después que ganamos el segundo juicio, porque está en el cielo el que me contó de la APDH, Simón Lázara, en una marcha que íbamos en Chascomús. Me dice, aquí está la casa de Gustavo, de de Ventimiglia, el juez que tomó la causa. Sí, Menem lo llamó primero a Prol, le prometió una secretaría de minería, no sé qué, un cargo, si asumía la intervención de la provincia. Y así fue, se murió enseguida, pero le pagó lo que correspondía. A Ventimiglia le ofreció un juzgado federal, se investigaba pero no esclarecía. Él cumplió, pero no le pagó con el juzgado. Le dio el parque de automotores número 9 en Mar del Plata, que habrá ganado mucho dinero. Murió el año pasado y hoy está a cargo de ese parque de automotores su hijo. Él fue el que habló indignado porque no le había pagado Menem con el cargo de juez federal. Y a la doctora Safe, que yo la llamé, la llevé a la familia Morales porque venía con una carta trucha de un obispo que era un santito, el rector de la Universidad Católica de La Plata, Monseñor Blanco, un viejito santo. Le falsificaron la firma, que iba a trabajar gratis para la familia Morales porque era una cristiana comprometida con esas causas. Le dieron un crédito, en ese momento creo que eran 8 millones, serían 80 millones hoy, de pesos, de 2 mutuales de jubilados. A ellos les sacaban el 8% y ella cobraba el 7% y devolvía el crédito el 1%. Ese es el encubrimiento que vivió toda la familia Morales y la sociedad catamarqueña desde Menem con el encubrimiento. ¿Y sabe cómo
¿Cómo? cómo trabajó la parte política, preparar la campaña para bajar a Saadi para que subiera un menemista. Y mandaron un grupo de militares retirados de la época de Licastro de Córdoba para que se presentaran, y yo me tragué durante ese año y medio, 2 años, un grupo de derechos humanos que simulaban ellos y escribieron un libro y todo, que lo presentaron, yo estuve presente. Así fuimos engañados en Catamarca. Yo Marta, creo que usted está saliendo en vivo, ¿no es cierto? Estamos en Gustavo? vivo y te está viendo todo el país, Marta. Perfecto. Bueno. Y te está escuchando Esa es la atentamente. verdad última, esa es la última verdad que el país todavía no pudo saber, porque nadie me la quiso publicar. Hice 2 filmaciones, la primera fue la película, la segunda fue Netflix, y sin embargo esa parte la borraron. Y no digo nada de notas. Bueno, aquí está. Alguna Marta, vez tenía que salir. Sí, Marta, Gustavo. habla de todo el encubrimiento, por eso podemos decir hoy que el caso a 35 años, el homicidio de María Soledad Morales, sigue impune, ¿no? Por supuesto. Exactamente, exactamente. Sí, hijos del poder había más en ese grupo. Y solamente estuvieron Tula y Guillermo Luque. Y además, Marta, todos los que lo encubrieron, Ferreira, por ejemplo, el jefe de policía, bomberos. Bueno, sí, exactamente. Exactamente. Es terrible pensar, tratar de recordar esta historia. A mí me trae tanto dolor porque, caramba, estamos viviendo lo mismo ahora con todas las cosas que pasan en las provincias. Pensemos en el caso Loan. ¿Qué pasa que la jueza no habla? Y no habla ni la jueza ni habla... Sí, tranquila. Si te puedes acercar el micrófono para que te podamos escuchar mejor, Marta. Ahí está. Sí, perfecto, ya está, ya está. No, te pregunto, muchos de la gente, muchas de las personas que están mirando ahora La Nación Más te están escuchando a vos con la denuncia que haces tan valientemente, porque aparte vos estuviste en el peor momento donde en Catamarca te perseguían, a los testigos también los perseguían, pero vos decís nada cambió. Nada cambió, exactamente, nada cambió. Estamos viviendo en las provincias exactamente lo mismo. Y Buenos Aires ni qué decir. Y hablabas de Loan. Terrible, tema droga. Bueno, y hablaba de Loan porque, sí. De Loan. Yo recuerdo, Gustavo, sí, que en las primeras semanas de la desaparición de Loan, el gobernador, bueno, la prensa, televisaban actos políticos del gobernador, actos políticos del gobernador, sí, donde aparecía sentado al lado del gobernador con la chaqueta de marino, sí, justamente Carlos el que Pérez. Está preso hoy, Carlos Pérez. Bueno, y lo sacaron 2 y 3 veces. Claro, todos decíamos, no, a descartarlo, ¿cómo va a estar metido en esto del secuestro del niño? Bueno, cuando nos enterábamos que además el que estaba al frente de la policía durante el año iba y se metía en el colegio primario, el único que tiene chiquito ahí, 9 de julio, a sacar fotos a los chicos de la escuela, ¿para qué? Entonces, por eso yo dije desde un primer momento, esto es un caso de exhibicionismo del nene, prostitución, filmación o pedofilia. Bueno, por ahí había que buscarlo. Por eso decíamos trata, porque lo han secuestrado, el niño fue llevado. Totalmente. Marta, te decía que mucha de la gente se enteró, muchas personas que no habían nacido, pasaron 35 años, se enteraron o conocieron a María Soledad Morales a través del documental que vos recién mencionabas. ¿Les podés contar a todos cómo era María Soledad, vos que la conociste como alumna tuya ahí en el Colegio del Carmen? Sí, cómo no. María Soledad era una niña, una chica, una adolescente, flaquita, delgada, alta, simpática, pero como son las chicas del campo, de la ciudad alejada, de las chacras, como le llaman, que no tenía calle, una chica que no tenía calle, realmente no. Se habrá ido a 2 fiestas antes de su muerte
creo que son muchas. En fin, una niña común, tampoco era muy lucida, es el común denominador. Exactamente. Sí estaba enamorada de Tula, eso lo dicen las compañeras, y como ese en esa zona, que es el único muchacho pintón que se compró la moto y anda dando vueltas, pasaba, iba, venía, ella estaba enamoradísima del chico. Así que a mí no me extraña que pudo haber ido con él, engañada. Ahora es tristísimo, ¿no? Y bueno, María Soledad, que tenía un futuro, quería ser o modelo, por ahí andaba, o maestra jardinera. Y... Yo recuerdo haberle hecho un test vocacional a ellas. ¿Y le salió eso? Sí. Además, siempre trataba para confirmar lo que habían escrito, como era en un retiro espiritual, trataba de que las mismas compañeras le dijeran a cada una cómo la veían, ¿no? Y sí, realmente era así, tal cual la estoy describiendo. Hablabas del encubrimiento. ¿Acá falta gente también? ¿Faltó gente para vos que sea condenada, que se pudieran reunir las pruebas que en algún momento se borraron? Sí. Yo supe nombres de chicos del entorno de los SADI, familiares inclusive, muy cerca del Jalil. Los nombres salían ahora, pruebas no tuve nunca, solamente los dichos, pero eran los que estaban, eran los que iban a las fiestas y que eran amigos entre ellos. Así que uno piensa, de todo ese grupete de hijos de funcionarios, ¿cuál de ellos estuvo? Ahí eran varios. Tal cual. Marta, si te parece bien, vamos a sumar a la charla a Gustavo Taranto, que fue el fiscal del juicio. Sí, cómo no. Muy valorado, muy querido, muy apreciado y muy agradecido. Bueno, vamos a saludar, Jenny, también a Gustavo Taranto, que fue el fiscal del juicio que termina con las condenas contra Luque y contra Tula. Doctor Taranto, acá Jenny Dicerio y Gustavo Carabajal los saludan. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? Y buenas tardes, Marta, no sé si también la escucha usted. Sí, te está escuchando, lo está escuchando, doctor. Bueno, un gusto escucharte, Marta. ¿Cómo recuerda, hago la primera pregunta, después pregunta Jenny, ¿cómo recuerda, doctor, todo lo que fue ese proceso para llegar a la condena 8 años después del asesinato de María Soledad Morales? Digamos, a la distancia, es decir, con un gran efecto personal, pero también con un gran impacto social. Es decir, María Soledad efectivamente fue la víctima de una tragedia, de un delito horroroso, digamos, y después de un proceso muy grande de encubrimiento, donde mucha gente vinculada al poder económico, político, intentaron encubrir el hecho. Desde la María Soledad aparece el cuerpo un 10 de septiembre, creo que era esa fecha, un lunes. Yo llego a Catamarca 5 años después, es decir, después que ya había pasado la intervención y gobernaba ya otro sector político, los SADI se habían ido. Fue una experiencia, desde el punto de vista personal eso, y también la pobre María Soledad no solamente la abusaron, la mataron ahí, sino siguieron de alguna forma abusándola después con las cosas que dijeron de ella, y Marta seguramente se acordará mejor que yo de todo eso. En el momento de pedir la pena, nosotros pedimos que se investigara por encubrimiento, por falso testimonio, una serie de personas. Incluso mencionamos el nombre del que era gobernador en el momento de los hechos, que era Ramón Savi. Después al menos nosotros no nos tocó investigar nada, y que yo sepa solamente se investigó los dos personajes principales más cercanos a Guillermo Luque, que era Ibáñez y Medina, me parece que se llamaba. No, Ibáñez y no recuerdo. Era el Hueso Ibáñez, ¿no? Sí, el Hueso Ibáñez y otro personaje también, pero no hubo condenas. Doctor, viendo lo que pasó en el primer juicio, recordemos que un juez básicamente, cuando estaba de espalda del presidente, Juan Carlos Zampayo y María Alejandra Sá, mira a su colega y le hace un no, como diciendo no vayamos contra básicamente los acusados con ciertas preguntas.
sucediendo después lo que usted estaba contando, de que quieren ir por los que obviamente encubrieron esta situación y quedó en la nada. ¿Creen que desde el poder mismo le entregaron a 2 personas y dijeron hasta acá? Y ahí lamentablemente se cerró toda la posibilidad de poder encontrar básicamente a toda la gente que intervino, que fue mucha en el crimen de María Soledad y en el encubrimiento. No, yo no creo que entregaron a 2 personas, es decir, creo que al que no querían entregar en todo caso era Guillermo Luque. Es a la persona que intentaron encubrir. Después a Tula, según las propias manifestaciones, le intentaron matar, comprar, para que él tenía responsabilidad y había participado, y efectivamente María Soledad estaba enamorada de él, y sin la participación de él hubiera sido imposible ese delito. Ella no hubiera ido a ningún lado, sino era atrás de la persona que amaba. De Guillermo Luque, no creo. Cuando ocurre este hecho y esta sucesión de marchas del silencio, en esa época en Catamarca gobernaba Ramón Saadi y en La Nación gobernaba Menem. Desde el gobierno nacional mandaron una primera comisión policial de un Saladino se llamaba, un jefe de policía, que al menos decir... Saladino, sí. Jefe de la División de Homicidio de la Federal. Sí, los testigos señalaron más a esta persona encubriendo el hecho que investigando, digamos, o amenazando. Y después fue Patti, alguien condenado por delitos de lesa humanidad. Primero mandaron alguien para que asumiera como juez, que no pudo jurar porque no tenía ni siquiera los años de la profesión, y después fue otro juez que sin ninguna experiencia. Es decir, fue toda una cadena donde pareciera que más que ayudar se intentaba que no se ayudara nada. Y antes del juicio fue Menem en la Catamarca y dijo públicamente que él creía que era un homicidio pasional, es decir, que le estaba trasladando la responsabilidad a Tula y a la mujer, intentando despegarlo esto. Y en una revista de noticias, recuerdo, en el expediente había una tapa de una revista de noticias de aquella época donde aparecía Menem al lado de Guillermo Luque y la novia de Guillermo Luque. Es decir, yo no sé si intencionalmente lo encubrieron, pero lo que no tengo duda que no hicieron nada para tratar de desentrañar ese problema. Y la intervención de la provincia recién se produce cuando las marchas habían escalado a nivel nacional. Es decir, no, Guillermo Luque no lo entregaron, todo lo contrario, intentaron de salvarlo en todo caso. Aparte, recordemos, Jenny, Marta, y acá también hay invitados en el estudio, Marta y doctor Taranto, que usted se hizo cargo, o llegó 5 años después del homicidio, o sea, tuvo que investigar con todas las pruebas que ya habían sido manoseadas y también eliminadas, ¿no, doctor? Había un proceso de encubrimiento y destrucción de prueba brutal. Es decir, desde el mismo día donde aparece el cuerpo de María Soledad, los 2 bomberos, porque los bomberos eran encargados de trasladar los cuerpos a la morgue, los 2 bomberos que van a buscar el cuerpo de María Soledad reciben la orden de un jefe policial que tenían que lavar el cuerpo con manguera antes de llegar a la morgue. Ese fue el primer acto de encubrimiento. Sí, después en la morgue María Soledad, que tenía... Perdón, doctor, que diga algo. Sí. Recuerdo que hubo un bombero que declaró que básicamente es quien dijo por qué estaban lavando el cuerpo, y es el que básicamente también culpa a Ferreira, porque sus colegas le habían dicho, nos dio la orden el jefe. A él directamente se lo da no Ferreira, que Ferreira aparece como uno de los responsables principales, o a decir de una peluquera que le cuentan enfermeras, quien lleva a María Soledad aún con vida para que le traten de salvar la vida en la clínica. Pero volviendo al bombero, sí, le dan la orden de que laven el cuerpo. Después en la morgue aparece María Soledad con las uñas cortadas al ras, cuando usaba las uñas más largas, y hay testigos que lo ven a Guillermo Luque con arañazos en la cara, es decir que evidentemente la intención fue sacar el posible rastro genético. Se tomaron hisopados de fluidos vaginales para tratar de... Y esto pareciera que intencionalmente quedó abandonado muchos días o mucho tiempo en un cajón sin refrigeración y se arruinaron todas las muestras. Es decir, esto desde el inicio, digamos. Y después testigos que mintieron, que trataron de desviar el curso de la investigación y... Sí, fue un proceso muy grosero, muy brutal de encubrimiento. Doctor, ahora voy a volver con usted. Quiero hacer una pregunta a Marta.
Sí, por supuesto. Marta, ¿qué tipo de presiones tuviste vos en esa época? Y los testigos, porque me imagino que la gente con todo este panorama que describía el doctor Taranto, en ese momento desconfiaba de la policía, desconfiaba de la justicia, y vos tuviste que escuchar a muchos testigos. ¿Qué fue lo que viviste en ese momento? Y mire, mirá, Gustavo, la verdad que en el momento no me daba cuenta, pero no tardé mucho tiempo en darme cuenta que había cosas que no podían ser. Por ejemplo, la abogada, que acabo de decir que fue trucha, sí, venía y se quedaba en nuestra casa porque decía que tenía miedo de que la mataran a ella. Entonces se ganó a algunas monjitas mayores que había, viejitas, y les metía los cuentos que todos sabemos en este tipo de realidades policiales. Por ejemplo, la existencia de videntes. Y las monjitas creían la vidente tal, y eran todas personas de la sociedad que las hacían aparecer como videntes. Bueno, o sea, las mentiras que llegaban, o por ejemplo, el truchar personas que venían como testigos. Yo tuve 2 o 3 chicas que quisieron decir la verdad, pero la doctora se encerraba sola con ellas. ¿Qué hablaba? No sé. Por ejemplo, ¿qué decían? Me di cuenta que ¿Qué te decían a vos? Trabajado. ¿Qué te decían estos testigos? Lo que había pasado. Que la habían visto a María Soledad. ¿Dónde la había visto? No, lo que pasó no, pero sí el tema de dónde salió, a dónde fue, quién, a dónde subió. Bueno, esos detalles que las chicas todavía sabían. Y bueno, todo ese a uno realmente la alteraba, porque decía, pero ¿dónde está la verdad? Es decir, ¿con quién estoy trabajando? Claro, desconfiabas de todos. Eso es muy difícil, exactamente. Llegó un momento que uno desconfiaba de todo. Marta, sí. ¿Tuviste amenaza de muerte? ¿Te presionaron del poder? Además de toda esta maniobra que hubo desde la propia presidencia, vos hablabas de Carlos Menem, que mandó distintos grupos para tratar de embarrar la cancha, de desviar la investigación, de encubrir. ¿Te amenazaron a vos personalmente de muerte? Perdón, me confundí. Para mí la pregunta. Así, No, para Marta. Ahora voy con usted, doctor. Perdón. No. Sí, gracias. No, para mí no, de muerte no. Pero sí, por ejemplo, me corrían en la calle, o los autos pasaban y me hacían señas o me insultaban. Eso era evidente. Y sí, y después sí, que llamaban por teléfono, amenazas de ese tipo. Pero no, yo no hacía caso, porque tampoco, si no... ¿Por qué te fuiste de Catamarca? ¿Cómo? ¿Te puedo preguntar por qué te fuiste de Catamarca? Y porque me trasladaron. ¿Te trasladaron? Es decir, ese traslado, claro, me trasladaron, bueno, yo acepté porque sabía que mi misión, la etapa ya estaba cumplida. Además la veía venir. Esa etapa estaba cumplida. Yo dije, acá no tengo más nada que hacer. Y ahora... Qué importante fue el trabajo. Sí, hiciste mucho, Marta. Y ayudaste tanto. Y gracias a ustedes, gracias a ustedes, a los medios nacionales, yo estuve a partir de ese momento en la tapa de los diarios, y la gente empezó a traerme casos. Ahí nomás en Goya, cuando estrenamos la película de María Soledad, no había pasado 2 meses que había llegado, y la venta de niños, y qué barbaridad, y bueno, y las adopciones truchas, y los casos de las muertes. Yo recorrí todo Corrientes con casos similares a los de María Soledad. Recuerdo en uno de los pueblitos de Misiones, camino a Iguazú, tuve que ir me llamó Marta Maffei para que fuera a atender a los maestros que estaban haciendo una protesta porque habían matado a una parejita de alumnos de un último año de un colegio en un barrio pobrísimo, en esos pueblitos en la ruta 12 camino a Iguazú. No recuerdo bien el nombre del barrio. El asunto es que al chico lo suicidaron en la policía, lo querían culpar de la muerte de la chica. Y no faltó quien dijera, el único auto de color verdecito claro es el del sobrino del intendente. Ahí llevaron la niña.
Bueno, tuve que enfrentarme con el intendente, enfrentarme, bueno, también con la iglesia, es decir, porque todos en esas provincias chicas, todo es un solo paquete. Está bien que lo digas y lo recuerdes, Marta, porque La Nación Más se está viendo. Acá está Alicia Crosa, que es psicóloga forense, está Enrique Russo y también Sí, Carlos Díez, sí. y todos te están escuchando. Y Jenny, Qué ¿querés bueno. hacer una pregunta? Sí, no, básicamente... ¿Al doctor Tanato o al a doctor, Marta? yo quiero ir por ahí en que fue muy importante, también estamos hablando de Raffo, fue Sí. uno de los peritos. Creo que quien lo había convocado fue el ex fiscal en ese momento. Y quería preguntar por eso también, porque fue puntual y muy importante de cara a lo que fue toda la investigación, ¿no? Esta es para el doctor Taranto. Sí, hay dos cosas que se vinculan que ustedes mencionaron o mencionó Marta. Se hace en un momento se ordena una pericia con los el equipo de peritos de la Corte, donde estaba el doctor Raffo. Esa pericia que cambia el eje de investigación, que determina, entre otras cosas, que María Soledad había muerto por una sobredosis de cocaína, la abogada de los Morales, que era Lila Safe, le impugna diciendo que no la habían notificado y termina anulándose la pericia. Después se descubrió que lo más probable es que Lila Safe arrancó su propia notificación. Digo lo más probable porque nunca hubo un proceso, nosotros en los alegatos pedimos que se le investigara por eso. Pero bueno, lo cierto es que como era nula la pericia, en el primer juicio, que fue un escándalo en la intención de desviar el objetivo del proceso, yo presenté una nota donde el presidente, Agustín Amain, el presidente de ese tribunal, el primer tribunal, me citó en medio del juicio a su oficina para decirme que este proceso tenía dos víctimas, María Soledad y Guillermo Luque. Qué rico. Bueno, esto era la visión de él y todos los testigos de cargo pedían la detención y los mandaba presos. Bueno, saltando esta cuestión y volviendo cuando termine ese proceso, el nuevo tribunal lo que hace, le ofrece a las partes que vuelvan a ofrecer prueba. Y como la pericia era nula, yo no la podía ofrecer, pero ofrezco como prueba el testimonio de los peritos que habían actuado en esa pericia, entre otros Rafa. Ellos comparecen, van en juicios y todo como testigos, y en una exposición con mucha técnica y una elementos, fotos y cuestiones que habían sacado ahí, nos explican lo que ya era evidente para todos, que había la razón de la muerte era una sobredosis por cocaína, por una inyección que era muy improbable porque no había ningún rastro, o lo más probable que se le había introducido por vía vaginal, que tiene una posibilidad de absorción brutal. Que esto es lo que le produce el estado que termina matando. Por eso usted en el alegato dice, María Soledad nos dice, me drogaron y yo no quería, y yo le creo. Nos dice, me violaron y yo no quería, y yo le creo. Nos dice, esa persona me golpeó y tragué mi propia sangre, y yo le creo, porque María Soledad no tiene razones para mentir. En base a toda esta prueba que recién le detallaba Jenny y todo lo que usted está marcando, es que expresa esta frase tan contundente su alegato, doctor. Sí, al juicio llegamos con una acusación absurda, que era homicidio preterintencional, para que se entienda es de que quisieron hacer un daño y con un medio no adecuado le terminaron produciendo la muerte. Era un homicidio atenuado, si se quiere, que era un disparate jurídico. Probablemente lo hicieron para poder ponerlos en libertad en algún momento. Pero después de este comienzo del juicio y que declararon los testigos, quedó claro que la habían violado, la habían matado con una gran brutalidad en el daño físico que se había observado, con una herramienta que establecía el código, que era la acusación alternativa. Después de terminar esa primera etapa de los testimonios de los peritos, yo pido la palabra y digo al tribunal, a partir de ahora la Fiscalía va a seguir con esta otra acusación. Y
en realidad siguen las dos acusaciones paralelas, pero ya nadie se ocupa de la preterintencionalidad y termino acusando por violación, seguida de muerte, agravada por uso de estupefacientes, y por ese delito son condenados. Pero el testimonio, volviendo a su pregunta inicial, el testimonio de los peritos de la Corte fue determinante, dirimente para poder cambiar la calificación legal. Es muy importante lo que usted dice, doctor, y la verdad que también un reconocimiento para Osvaldo Raffo, para este perito forense que fue maestro de forense. Sí, por supuesto. Y la verdad el reconocimiento para él y también para su trabajo, ¿no? Que tuvo que remontar después de 5 años donde se había borrado todo. Marta, ¿qué sensación te queda tantos años, además de la impunidad y después de todo lo que hiciste? Por tratar de que hubiera un cambio ahí en Catamarca, ¿no? La verdad es que no termino de tomar una conciencia así de plenitud, como para decir, bueno, hemos alcanzado, hemos llegado, porque 25 años después fuimos con Fanny Mandelbaum a saludar a la familia Morales y en la plaza había un acto público a la noche, cultural, y se acercó la gente para saludarnos y ahí le preguntábamos qué ha cambiado Catamarca desde María Soledad. Y nos decían, nada, está peor. ¿Y cómo va a estar peor? No podíamos creer lo que escuchábamos. Dice que después que se fueron ustedes entró la droga. Y bueno, miremos el país y yo les digo que todos los días tenemos un femicidio, todos los días trata y droga, trata y droga. Esto va junto. Ayer tuvimos el caso de una chica, terminó en el hospital Durán. Ahora la madre se la llevó a Misiones, a la casa de la abuela, pero no están denunciados porque vendían droga. Y yo quiero que la denuncia esté, porque esto detrás, ¿qué hay de todo esto? Son chicos jóvenes que ya se mueren en vida con la juventud. En los barrios los niñitos 10 años están vendiendo droga y consumen, y bueno, familias que consumen droga. ¿A dónde vamos? Marta, te quiero agradecer. Yo les digo que... Sí, seguí. No, les quiero decir que es muy triste lo que está pasando en la Argentina, que en lugar de tomar las riendas como corresponde y bueno, la droga no puede ser. Acabamos de llegar de abrir el foro en Neuquén, Río Negro, y los jóvenes nos dicen que tienen 2 opciones cuando salen del 5º año, 6º del bachillerato, que es o un puestito en el petróleo o el narco. No tienen otra opción. Eso es Neuquén, una provincia dividida en 2, los ricos del narco y los ricos del petróleo. Yo más que nada te quiero agradecer también por el testimonio que nos diste. Viste que acá pudiste hablar con total libertad. Sí, yo te agradezco a vos, Gustavo, y a toda tu gente ahí, tan lindo, un programa muy serio. Y que sigas luchando también, ¿no? Acá con Jenny, con Alicia, bueno, con Enrique y con Carlos. Admiramos tu lucha, siempre. Bueno. Me acuerdo de las 66 marchas de silencio. En ese momento... Sí. Después que me fui eran 80, ¿eh? 80 siguieron. Después que yo me fui, sí. Y también cuando se suspendió el juicio, cuando, como decía el doctor Taranto, Alejandro Ortiz y Iramaín decidió suspender ese primer juicio en el año 96. Qué bárbaro, qué impresionante. No sé si querés agregar algo más. Muchísimas gracias, Gustavo, por todo el apoyo. No, el apoyo y el reconocimiento a Ada Morales, que tenemos una amistad entrañable, sobre todo en estos días que hemos recordado. Y está bien dentro de su edad y de su realidad, que no la dejan porque permanentemente tiene visitas. Es como un centro peatonal, digamos, de reconocimiento a lo que vivió Catamarca en la familia Morales. Y bueno, muy reconocida por todos los que la visitan. Ahí en Valle Viejo, el monolito que recuerda el lugar donde encontraron el cuerpo, ¿sigue? ¿Todavía está?
¿Lo siguen cuidando? Sí, Ahí, lo han mejorado. Hay un grupo, sí, hay un grupo muy lindo de jóvenes que lo han mejorado, sí, está totalmente. Y estamos en permanente relación y bueno, con las noticias, y ya tiene una familia muy grande, linda. Ya los nietos le han alegrado el corazón. Y bueno. Te agradecemos, Marta, el testimonio, el tiempo que nos diste y la valentía con la que siempre marcás y expresás todo lo que viviste y lo que están sufriendo también la gente. Muchas gracias, Gustavo, a vos y a todo el grupo que tienes en ese programa tan hermoso y valioso. Bueno, gracias, doctor Taranto. No sé si tiene algo más para decir y queremos también agradecerle de parte mía y de Jenny Di Serio su testimonio. No, muchas gracias a ustedes por seguir divulgando estos hechos que si bien son históricos, pero ese abuso de una niña joven, humilde, desgraciadamente, como decía Marta, se sigue replicando y es importante que siga habiendo gente que se preocupe de esto. Bueno, gracias, doctor. A ustedes. Gracias. Gracias, doctor, por su testimonio, también a Marta. Alicia, ¿querías mencionar algo? ¿Habías preparado algo con respecto al caso de María Soledad Morales? Yo lo que quiero decir es que lo que pasó con María Soledad Morales es lo típico de las provincias con feudo, a donde la sociedad está dividida y a donde la violación, el abuso, la negligencia en la justicia representa no solo una manera de ratificar en el poder, sino también un modo de asegurarse de seguir teniéndolo. En las provincias que funcionan de esta manera hay un enorme grado de psicopatía social que está sostenida por determinados grupos, donde queda quebrada la función simbólica de la hermandad, ¿no? A través de la división. Y lo peor de todo, no sé si Enrique, que a mí me preocupa es que lo que decía Marta, no sé si vos también coincidís, Jenny, nos fuimos nosotros y la cosa te da peor porque entró la droga. El feudo quedó igual. Así es. Quedó igual. El porque feudo es que hay que suponer que seguramente es el vehículo que lo sostiene o que de alguna manera lo permite, sino que es otra explicación tiene. Funciona el gatopardismo a pleno. Fíjense que Menem interviene en los tres poderes, hace toda esta parodia y después todo siguió igual y fue más para encubrir que otra cosa. Me quedó lo de Raffo, muy importante, que lástima, bueno, esas pericias que no se pudieron hacer, pero Raffo había dicho que la cantidad de cocaína que tenía en el cuerpo era suficiente para anularle por completo la voluntad, ¿no? Que ella no tuvo chance de nada. Para reducirla completamente. Bueno, que ahí, si hubieran hecho bien esas pericias, hubiera sido un homicidio triplemente calificado. Primero por alevosía, porque no tuvo oportunidad de defenderse. Después pudo haber sido también un envenenamiento, que es también otro agravante. Yo recuerdo puntualmente que Raffo básicamente decía que no coincidía con lo que puede consumir una persona en un día y que casi triplicaba justamente lo que lamentablemente le introdujeron por vía vaginal. Porque él o que pudo haber sido también un homicidio criminis causa, ¿no? Que la mataron para lograr la impunidad del delito anterior. Y que lo que decía el fiscal, ¿no? Que la figura inicial por la cual llegó a juicio era homicidio preterintencional. Carlos. Nadie va preso por eso. Coincido totalmente en lo que expresaba Alicia y me da mucha tristeza el accionar de la justicia, ¿no es cierto? Prendiéndose a toda esa cadena de encubrimiento de ese sector minúsculo de delincuentes políticos o de políticos delincuentes y para llegar a este vergonzoso fallo, porque realmente lo que querían, el objetivo era encubrir al hijo del mayor delincuente que gobernaba la provincia. Ese era el objetivo que tenía la justicia. Y recordemos lo que dijo... La verdad que una vergüenza total. Y lo que dijo el padre de Guillermo Luque, Ángel Luque, por eso era diputado nacional. Dijo, si mi hijo lo hubiera matado, el cuerpo no aparecía más. Por eso lo echaron. Por eso lo echaron. Una nota que le da a un periodista Diegues de apellido, o Daniel o Míguez, en Clarín,
y por esa nota lo terminan echando. Dijo, si mi hijo lo hubiera matado, el cuerpo no aparecía. Ahí ves la impunidad y hasta dónde llega el abuso de poder de decirlo descaradamente, ¿no? Y aparte de la impunidad, recordemos dónde arrojaron el cuerpo. Más allá de que había pastizales en ese momento, que hoy ya no están, era justo al lado de la ruta, algo que podían encontrar con total tranquilidad. Y un testigo, ¿se acuerdan que dijo? Había 2 patrulleros en ese lugar, señalando básicamente... ¿Un bombero o el colectivero? Un colectivero, que básicamente fue el que dijo, cuando yo fui me dijeron, no, vaya, que hubo un accidente, y después quedó demostrado que pudo, o mejor dicho, se intentó demostrar que esos patrulleros fueron los que arrojaron el cuerpo después de todo lo que nos contó Marta y nos contó el fiscal, que lo lavaron los bomberos, que le cortaron las uñas, o sea, la impunidad fue lo plantaron de sacar sin... el cuerpo de ese famoso motel donde lamentablemente sucedieron los últimos hechos, con total tranquilidad como si nada ocurriese. Y hubo una clínica también donde supuestamente la llevaron para tratar de reanimarla, que era la clínica de los Jalil. Sí. Operaron como mafia, lisa y llanamente. Pero para todo eso necesitas un aparato, entonces todo ese aparato no está condenado. Un aparato. También hay algo que no es menor, si me permite, y es el hecho de que todavía persiste hoy en día dentro de la cultura de ciertas provincias muy abigarradas, muy cerradas, esa cosa de que la mujer no tiene el valor que tiene el hombre. Bueno, pasó con Cecilia Strisowski. Exactamente. Tuvo que haber... Tuvo que haber un cambio de gobierno. Lo que le hicieron a la madre de Cecilia Strisowski, la persiguió, se tuvo que ir de la provincia. Claro. Acá, igual tiene las mujeres y los niños son las víctimas. Bueno, el caso lo van en Corrientes. Ahí lo tenés. Que hay una última oportunidad, como esto claramente quedó impune. Yo creo que la familia Morales tiene la posibilidad de recurrir a los juicios por la verdad. Ya hay fallos que permiten. Sí, pero ya lucharon. Y es un crimen de lesa humanidad esto, porque ya lucharon el Estado presente para encubrir y para tapar a los asesinos. Ya lucharon mucho. Pero ¿sabes lo que pasa? Claro, eso, desde el punto de vista psicológico. Pobre Ada. O sus... Desde el punto de vista psicológico hay la necesidad de cauterizar, porque si no el resto de la vida queda contaminada y sembrada por el dolor y hay que seguir viviendo. Sí, su familia o alguna entidad que se dedica a seguir estas causas también que se presente a ver, yo te pregunto esto, o cualquiera que nos está mirando ahora, ¿ustedes tendrían ganas después de todo lo que sufrió Ada Risardo, su estado de salud? ¿Vos tendrías ganas de hacer un juicio? No, pero sí poder presentarse entidades como Amicus Curiae para impulsar y conocer realmente lo que ocurrió. Sin llegar a condenas, pero por lo menos saber... Que del propio gobierno central de la República hayan mandado gente para encubrir. Fíjate el poder. Pero eso es un crimen de lesa humanidad. Fíjate el poder. ¿no? Es desastroso, pero... Porque es una mafia tuberculosa de la cual también la política se suele servir. Pero fíjate qué valor, ¿no es cierto?, el trabajo de la religiosa, que desde su humilde posición, cómo logró dar vuelta a todo eso, luchando contra las mafias y arriesgando permanentemente la vida. Porque esos no te iban a prometer, esos te mandaban a matar directamente. A mí me hace acordar, ¿sabes qué? Y en 2003 hubo otras marchas de silencio en una provincia que está muy cerca, en Santiago del Estero. Doble crimen de la dársena. Patricia Villalba, Leila Bayer Nazar. ¿Quién gobernaba la provincia de Santiago del Estero? Nina Juárez, una mujer. Esposa de Carlos Juárez, aliado de los Kirchner. Así es. Aliado de Néstor Kirchner. Es la misma situación que Catamarca. ¿Y saben qué pasó? Hubo marchas de silencio, hubo intervención igual que en Catamarca. ¿Saben qué pasó? Nada. Yo fui después, años después, estuve 6 meses viviendo en Santiago del Estero. ¿Saben qué pasó? Nada. Nada cambió, sigue el mismo poder federal, ahora en vez de Juárez tiene otro nombre, el gobernador, pero nada cambia. El poder, lo que vos marcabas muy bien del tema de cómo tratan a la mujer. El poder es increíble en estas provincias, cómo manipula todo, la justicia. Exactamente. Y para ir redondeando, quiero agradecerte, Alicia, Enrique, Carlos Díez, y también Jenny, con tu claridad de siempre. Un programa muy movilizante. Fernando Báez Sosa y María Soledad Morales tenían algunas cosas en común, eran muy jóvenes y toda una vida por delante, cegaron justamente sus vidas y acá, en Caso Abierto, quisimos estar
recordando, acompañando también el dolor de los familiares y mostrándoles a todos cómo también hay gente que quiere todavía lograr la libertad, en el caso de Abel Sosa, y cómo quedó impune el homicidio de María Soledad Morales, a pesar de que hubo 2 condenados y el tema todo el encubrimiento. Quiero agradecer a Esteban Furchi, a Bettina Portafus y a Charlie Tidone de Arte Electrónico, también son los que preparan los videos, y en Arte Electrónico a Diego Maldonado, a Leandro Coria, a María Marta Nani, que está a cargo de la producción, a Julio Valde, a Leandro Gabay y a Silvina Cerilloli. Y como siempre, a mi compañera Jenny Dicerio, que nos aporta toda su claridad, y a todos ustedes por habernos acompañado en este programa tan pero tan movilizante con el caso Fernando Báez Sosa y también con el caso María Soledad Morales. Se quedan en la continuidad informativa de La Nación Más, está Pablo Corso, está Hugo Machiavelli, también está Horacio Martín Cavac. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene. Gracias por estar.